¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora a la que estés viendo este video. Mi nombre es Paulina Elizabeth Pérez Rivera. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestranda de la Maestría en Desarrollo Humano en Universidad IEXPRO. Y esta actividad es para la asignatura de Sociopatología y Cultura. Muchas gracias por estar viendo este video, que en esta ocasión hablaré sobre lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Y pues, sin más preámbulo, comienzo porque de verdad ha sido un tema que nos atañe a todos, porque, como titulo este video, COVID-19, la pandemia que cambió al mundo. Y de verdad cambió al mundo porque pienso yo creo que nadie visualizábamos atravesar por algo así. Pandemia quizá era una palabra que nos sonaba o llegábamos a escuchar de repente, pero no pensábamos que fuéramos a llegar a un punto de la vida en la que llegáramos a atravesar por esto. O lo veíamos como algo que se veía en las películas o que podía suceder a lo mejor en las series o en algunos medios de comunicación, pero para nada. Y pues vamos a comenzar con cómo comenzó todo esto, porque realmente lo escuchábamos tan lejano que ni siquiera pensábamos que en México pudiese llegar. Todo comenzó en Wuhan, China, en diciembre de 2019, cuando todo empezó a salirse de control. La Organización Mundial de la Salud empezó a recibir reportes de personas que empezaban a tener neumonía, pero lo curioso, lo que les empezó a llamar la atención es que tenía un origen desconocido. Y pues lo que llamaba la atención es que no encontraban realmente el origen de esto. A principios de enero descubrieron que había una nueva cepa del coronavirus, porque el coronavirus sí habían descubierto lo que era el coronavirus anteriormente, años atrás, pero ahora era una nueva cepa, pero no se sabía qué era con exactitud, cómo combatirla en realidad. Era algo nuevo y sabemos que a lo nuevo siempre se le tiene miedo. Pero la historia para México se acercaba un cambio radical, un cambio que en verdad nos iba a cambiar la historia por completo y en diversos sectores nos íbamos a ver afectados. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró en México, ahora sí que a nivel mundial, pero específicamente en México, tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como Hugo López Gatell, junto con más personas del gabinete presidencial, declararon que México estaba entrando en una etapa de pandemia. Naturalmente, las personas comenzaron a entrar en caos. Los supermercados empezaron a abarrotar. Lo primero que curiosamente se acabó fue el papel higiénico, el antibacterial, el gel antibacterial, todos esos sprays para poder sanitizar el medio ambiente. Todo comenzó a terminarse. Los artículos de primera necesidad. Efectivamente, comenzaba una nueva etapa de la vida. Sin embargo, ¿qué es la COVID-19? ¿Qué es en realidad? Pues en realidad la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente en aquel tiempo. Hoy en día ya tenemos más conocimiento, repito, en aquel entonces no teníamos realmente mucha información. Es causada por el SARS-CoV-2. Recordemos que Carl Gingem, en la lectura que leímos esta semana, define a la salud como la normatividad, es decir, la capacidad de sobrevivir y afrontar riesgos, así como establecer nuevas normas. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Salimos de la normatividad para entrar en algo desconocido. Ahora, ¿qué es lo que sucedió aquí? No teníamos medicamentos realmente hoy en día ya se están descubriendo nuevos medicamentos, ya tenemos vacunas. En aquel tiempo no sabíamos ni qué estaba sucediendo. ¿Cuáles eran los síntomas del COVID? Porque de verdad, a mí particularmente sí me dio en una ocasión COVID, pero
cuando empezó la pandemia era curioso que las personas decían y ponían en sus redes sociales: yo no conozco a nadie que le haya dado COVID. Había personas que dudaban mucho de esta enfermedad y todavía en la actualidad, en pleno 2023, lo dudan, pero los síntomas realmente son respiratorios principalmente, similares a los de un resfriado. La fiebre es alta, tos seca, por lo general es seca y es mucha, o a veces no tanta, dependiendo de cada persona, pero la tos es muy persistente, muy insistente y es de esa tos que cansa. Falta de aliento o cansancio, dificultades respiratorias. Cuando las dificultades respiratorias llegaban, era el momento de ir al hospital. Y en los casos más graves, el virus podía causar neumonía o síndrome respiratorio agudo. ¿Qué es la forma grave de la neumonía? A veces los riñones fallaban, causando insuficiencia renal y lamentablemente la muerte. En otros casos, algunas personas infectadas no desarrollaban síntomas, convirtiéndose en personas asintomáticas. Sin embargo, es importante hacer mención de que el COVID es una enfermedad sumamente contagiosa y que, aunque fueran asintomáticos, contagiaban. Y lamentablemente hay quienes quedaron con secuelas a causa de esta enfermedad. ¿Qué era lo que los doctores recomendaban para sanar? Reposo. Era lo único. Y había medicamentos que te podían dar, pero eran únicamente para la sintomatología, temperatura y alguno que otro. Por ejemplo, había dolores de cabeza y demás, pero la automedicación jamás ha sido una opción. Entonces, esto fue generando todo un caos y todo un pánico en todo lo que es México y el mundo. ¿Qué es una pandemia? La Real Academia de la Lengua Española define esta palabra como enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. En realidad llegó un punto, comenzando en 2020, que la pandemia estuvo en auge. Estuvo en un auge tan grande que en verdad todas las personas que conocías decían, ponían en sus redes sociales: ya me dio COVID, tengo COVID, de verdad, o estaban hospitalizadas. ¿Qué es lo que empezó a generar esto? Además de caos y pánico, algunas otras afectaciones, incluso no solo de salud física, también emocional, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Naturalmente sucede esto y hay que empezar a tomar medidas, algo que llamaron aquí en México la nueva normalidad. ¿Qué era la nueva normalidad? Lavarse las manos constantemente, portar el cubrebocas. Empezó a hablarse mucho el tema de los cubrebocas, que sí servían, que sí no servían, que había ciertos cubrebocas que no nos eran de utilidad, que solamente el N95, pero el punto era que no podíamos estar sin cubrebocas en ningún lado que fuese cerrado, e incluso en espacios abiertos lo portábamos siempre, así como el uso de gel antibacterial. Y hubo campañas del gobierno de nuestros estados, en este caso Jalisco, desde donde es su servidora, y México. En México se generó este personaje llamado Susana Distancia y la campaña Quédate en casa. ¿Por qué la campaña Quédate en casa? Porque en verdad, naturalmente llegaron Semana Santa, Semana de Pascua, Navidad, Año Nuevo, y las personas pues realmente no entendían que no había, y no me incluyo porque realmente yo sí traté de guardar la cuarentena lo más posible, y todo lo que fue este tiempo no fue una cuarentena, fueron 2 años de pandemia realmente. Y el problema era, bueno, hacíamos home office las personas que trabajamos. Ya les hablaré más adelante de lo que fueron los cambios en cuestiones de otros contextos, pero lo que se quería evitar es lo siguiente. Lamentablemente, los hospitales comenzaron a saturarse. Es importante hacer mención que estas imágenes son de hospital de otros países, no son de México, pero
Lamentablemente, aquí en México empezó a saturarse lo que son los hospitales que fueron públicos y los tanques de oxígeno comenzaron a desabastecerse. Y los pocos que había, los costos eran sumamente elevados. ¿A qué voy con esto? Había pacientes que no podían respirar por sí mismos y necesitaban de una intubación. Eso no era sinónimo de deceso. Había quienes decían, es que si te intuban a tu familiar, va a morir. Había pacientes que lograron la extubación posteriormente. Lamentablemente, los ventiladores eran insuficientes. Eran insuficientes por la sobrepoblación y porque no hubo esos cuidados que se necesitaban. Entonces, hubo personas que murieron. También había pacientes a los que tenían que pronar boca abajo unas horas y después poner boca arriba por otras horas. Tristemente, esta fue la realidad de la COVID-19 y tristemente, pues ahora sí que este país, hablando específicamente de México, no estuvo preparado. Los doctores recibían maltratos e incluso discriminación. Estaban haciendo su trabajo. El impacto del COVID-19 fue impresionante en diversos contextos de la sociedad. Y hablando del económico, se tuvieron que cerrar de la noche a la mañana tantos negocios considerados no esenciales que la economía de miles de familias en México se vio afectada, al grado de que muchos quebraron. La industria del entretenimiento y hotelera también. Hay familias que incluso hoy en día no se han logrado reponer económicamente de esta lamentable situación. El impacto de la salud mental fue impresionante también. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, los psicólogos y psiquiatras tuvieron más trabajo que nunca en México, siendo que en este país no se tiene la cultura de ir ni al psicólogo ni al psiquiatra, hasta que lamentablemente ya se está muy mal de salud. Hablando de las relaciones sociales, dejamos de abrazarnos y quizá eso fue parte de que la ansiedad y la depresión se convirtieran en dos de las enfermedades y trastornos más latentes de estos tiempos. La educación se convirtió en algo en línea y por lo tanto no era tan eficiente como lo es de manera presencial. Repito, no estábamos preparados para una pandemia, lamentablemente. Hoy en día les puedo decir que la realidad ha dejado una huella muy, muy grande. Ha dejado dolor, ha dejado tan solo en México 333,531 decesos. Y lo más triste es que de esos decesos no se les pudo decir adiós. No pudieron despedir a sus seres queridos. Las definiciones de salud desde la enfermedad son aquellas que describen a la salud en contraposición a los términos negativos asociados al malestar y el desajuste del cuerpo, la mente o las relaciones según la lectura de esta semana. Sin embargo, pienso que esto no se puede nada más definir con conceptos. Está más allá de lo que estamos comentando. ¿Por qué? Porque tu familiar entraba al hospital, pero no sabía si iba a salir. Y muchas veces lo único que sucedía era que en la madrugada tu teléfono sonaba y te decían, su familiar acaba de fallecer. Como conclusión de este tema y de este video, yo quiero invitarlos a hacer una reflexión sobre la importancia de la salud. Porque la salud, cuando la tenemos, muchas veces no la valoramos. Y es lo único que realmente nos pertenece y sobre lo que tenemos control muchas de las veces. Sin salud no tenemos nada. Lo material en realidad es importante, pero va y viene. Como de la noche a la mañana tantas cosas que cambiaron. Los matrimonios fueron cubrebocas, dejamos de ir a reuniones sociales muchos de nosotros,
Dejamos de abrazar a nuestros abuelitos por amor a ellos y muchas de las veces no volvimos a ver a nuestros seres queridos. Quiero invitarlos a la reflexión y también quiero decirles que este video es con todo respeto a quienes fallecieron durante la pandemia del COVID-19, para quienes perdieron a familiares y amigos a causa de esta terrible enfermedad. Que en paz descansen. Soy Paulina Elizabeth Pérez Rivera. Gracias por haber visto este video. Hasta luego.